Ya, ahora sí. Lo estoy grabando para ponerlo en tres partes diferentes. Ya. Entonces, esto es para los chicos que están haciendo investigación de tipo cualitativa, ¿sí? Presten atención, por favor. Es el tema de la entrevista, ¿sí? A ver, en la entrevista nosotros hicimos esto, chicos cualitativos, ¿sí? A diferencia de sus compañeros cuantitativos, nuestra operacionalización de la variable no se llamó así, se llamó operacionalización de la categoría a priorística. Ustedes, chicos cualitativos, productos de haber revisado el marco teórico, ¿no? De su investigación, de su tema de investigación, han armado temas macros, ¿no? Referente pues al problema de investigación que estás estudiando. Esos temas macros, uno lo arma antes de la investigación, pero con apoyo del marco teórico, con apoyo de antecedentes en investigación, no es nada más que las categorías que ustedes han armado. Que como se hace antes de la investigación, toma el nombre de categoría a priorística. Bueno, esta categoría a priorística puede tener partes, elementos, aspectos micros, por llamarlo así, ¿no? Que vienen a ser las subcategorías, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una categoría priorística y 3 subcategorías, o una categoría priorística y 2 subcategorías, ¿sí? Estos son aspectos que se dan antes de la investigación, ¿sí? Por eso el nombre de a priorístico, ¿sí? Ahora, cuando se han construido las preguntas del guión de la entrevista, estas preguntas han obedecido ¿a quién? A responder estas subcategorías. Entonces, la mayoría, ¿no? Ya que yo he orientado parte de su proyecto, han construido de una, dos, hasta 3 preguntas, de repente por cada subcategoría. Entonces, al total ha armado un promedio de 6 a 13 preguntas. Algunos investigadores recomiendan que también es importante adicionar a estas guías de entrevistas, perdón, a estas preguntas guía, preguntas complementarias, ¿no? Son recomendaciones, ¿sí? Pero nosotros hemos hecho esto, ¿no? Hemos construido las preguntas guías, ¿sí? Entonces, lo que han hecho investigación cualitativa, ¿no? Para llegar a tener las preguntas guía, ¿no? Primero que hicimos, responder una pregunta de investigación. Esa pregunta tenía su objetivo de investigación. Hemos armado categorías, ¿sí? A priorísticas. A estas categorías les hemos encontrado microaspectos, como son subcategorías. Y sobre estas subcategorías hemos ido construyendo, ¿qué cosa? Una pregunta de investigación. Perdón, una pregunta para la guía de entrevista que le vamos a hacer a esta persona. Entonces, todos hemos hecho esto, ¿sí? Todos los chicos cualitativos han hecho esto, ¿no? ¿Sí? A diferencia de los cuantitativos. ¿Estamos? Ahí está. ¿Sí? Ahora, como profesor, recordemos, elaboramos la guía de entrevista. De nuevo, mira, primero identificamos las categorías que tú ibas a estudiar. Le dimos definición a esas categorías, ¿te acuerdas? Definición conceptual y operacional. En base a esto diseñamos y elaboramos una guía de entrevista. Entonces, todos han hecho hasta acá, mira, ¿no? Yo te dije, todo vamos a hacer hasta aquí. Hasta acá tenemos esto. Y hasta acá incluso han mandado, hasta aquí han mandado para que sea evaluado por el comité de ética. Ya, pero nos está faltando todavía esta parte, mira. Chicos cualitativos, nos está faltando esta parte. Yo les comenté, yo les dije, hagamos lo primero, esto que está acá arriba, ¿sí? Mandemos el trabajo de investigación para que lo revise el comité de ética, ¿no? Nos va a hacer algunas sugerencias, ¿no? Y mientras el comité de ética se demora 1 o 2 semanas, ¿no? En hacernos llegar las sugerencias, hacemos esto nosotros. Realizamos una validación con jueces expertos. Producto de esta validación, modificamos y ajustamos el instrumento. Y por último, hacemos un pretesteo.
con el instrumento ya modificado por parte de los jueces expertos. Y recién así ya tenemos nuestra guía final de entrevista. ¿Sí? En otras palabras, nuestra guía final no es esta que está acá arriba. ¿No? Todavía falta pasar por validación de jueces expertos, que la modifiquemos, la mejoremos, y por último, un pretesteo es una prueba piloto, o sea, hacer una entrevista a una persona con la misma guía. Y en base a esa entrevista, nosotros revisarla y ver, ah, no, sí está bien, perfecto, ahora sí, anda y haz tus entrevistas. Pregunta a los chicos que están haciendo investigación cualitativa. ¿Alguna duda? Pregunta con esto, por favor. Es ahora o calla para siempre. Entonces, lo que ustedes van a hacer en la entrevista, ¿no? Estos son aspectos que hemos dado en la clase, yo lo voy a pasar muy rápido, ¿sí? Me importa de la entrevista, ustedes son enfermeros, prácticamente enfermeros, ayer estuvieron en su día, ¿no? Espero que la hayan pasado bien, ¿no? Pero entrevistar es un arte y es un arte que para mí los enfermeros tienen una gran competencia para hacer esta actividad. Por esa capacidad que ustedes tienen para comunicarse con las personas, con los demás, ¿no? Y en ese sentido, los que van a hacer investigación cualitativa tienen que ver esto, ¿no? Que, si bien es cierto, es un trabajo de investigación, ¿no? Pero van a tratar de recoger información, que es una información propia, pues, de la persona, ¿no? Que está en su vivencia, sus experiencias, ¿no? Entonces, tenemos que llegar, ¿no? A, a que en la entrevista, ¿no? Podamos nosotros recoger lo más interno que tenga esta persona, ¿sí? Este sujeto, ¿no? Es por eso que la entrevista no es una simple conversación, es un proceso, hay una técnica, ¿no? Sin embargo, ese no basta con conocer la técnica. Cuando se lleva a la práctica, ya deja de ser una técnica. Es una parte, es un proceso, es un aprendizaje. Esto lo vimos también, es una diapositiva que he tomado también de la primera parte, ¿no? ¿Qué debo considerar en el momento de la entrevista? La neutralidad. No demostrar emociones frente a las cosas que te diga el entrevistado. No aprobar ni rechazar, ¿sí? Evitar unas muletillas, yo lo llamo así, ¿no? No me digas, ¿qué estás hablando? ¿No? El respeto mutuo, eh, explicitar la empatía que uno debe tener con la persona que va a entrevistar, la comprensión, mantener la atención activa, la atención flotante que le dicen, ¿no? La atención flotante quiere decir que tú no puedes estar pensando en la siguiente pregunta que le vas a hacer a la persona que estás entrevistando, ¿no? Cuando debes estar atento a lo que te está diciendo, ¿sí? Y una vez que termina, recién entra la segunda pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? No se trata pues de una pregunta y respuesta, ¿no? Si es una respuesta muy corta, tienes que ver por qué es muy corta y puede ser que ahí le hagas una repregunta. ¿Estamos? ¿Sí? Saber preguntar y saber escuchar. Evitar el por qué lo menos posible, ¿no? O sea, yo no digo que no digas por qué, ¿sí o no? Frente a una repregunta, ¿sí? Pero no hay que siempre por qué, sino la persona que va a estar respondiendo, ¿no? Puede ver que voy, mira, parece que no estoy respondiendo bien, ¿no? Y se va a limitar. Respetar los silencios. A veces hay pausas que hace una persona y no necesariamente la pausa quiere decir que ha terminado de hablar, ¿no? Y a veces le mandamos la segunda pregunta o lo cortamos, ¿no? Dar tiempo al entrevistado para pensar, ¿no? Para pensar su respuesta, ¿no? ¿Quién debe estar apurado? ¿Tú o la persona que está entrevistando? El entrevistador, ¿no? Se entiende que tú tienes todo el tiempo del mundo. Tú no estás pensando, uy, ya tengo que acabar mi entrevista y porque mañana tengo
tengo que entrar al hospital, no, al contrario, ¿no? La persona que te está respondiendo, él de repente va a estar así, pero tú no, ¿sí? No puedes apurarlo, en otras palabras. Entonces, el proceso de la entrevista, una vez más, vuelvo a indicar, son diapositivas ya comentadas, ¿no? A una apertura, ¿no? La presentación, ¿no? Las reglas de la entrevista, ¿no? Ahora, yo te comenté, ¿no? Chicos cualitativos, a diferencia de los cuantitativos, que pueden tener una población de 100 personas, 150 personas, 90 personas, ustedes van a tener un promedio de ¿cuánto? De 10 a 15 entrevistas. Y eso, 8, 9, 12, ¿no? Entonces es importante, pues, conversar con las personas previo, la previa, ¿no? ¿No? Ya tienes a tu muestra, perfecto, lo llamas, le indicas en qué momento, cuándo puede ser, tú te adaptas a esa persona, no te preocupes, a qué hora llegas a tu casa, ¿no? Yo te llamo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos previos, ¿no? El desarrollo, cuando, bueno, ya se está dando el proceso de la entrevista, ¿no? Tratar de ir de lo general a lo particular, siempre, ¿no? De lo superficial a lo profundo, de lo informativo a lo interpretativo. Y esto depende de las preguntas de tu guía, ¿sí o no? Profesor, pero cuando yo en mi guía construyo preguntas, yo no lo he construido así, pero luego lo ordenas, pues. Simplemente cambias el orden, vas de lo general a lo particular. La etapa final, cierre, síntesis, agradecer y recordar que todo lo que ha dicho es confidencialidad. Todo lo que ha dicho. Porque tú lo has grabado, que le has indicado que le vas a grabar. Porque las entrevistas tienen que ser grabadas. Si alguien dice, no, yo no puedo, entonces, bueno, ahí vas a tener que cortar la entrevista porque no sirve. Si no grabas, no, porque el procedimiento para analizar el dato cualitativo, que es la palabra, es el análisis de contenido. Y el análisis de contenido es el análisis de tu memoria. Es el análisis de contenido de la entrevista. O sea, tiene que ser grabado. Y, por favor, cuando grabes la entrevista, ¿no? Si lo haces por teléfono, ¿no? Una vez que grabaste esa información de las grabaciones, guárdalo en otro lugar, no lo dejes en tu teléfono. Hay altas posibilidades que tu teléfono te robe, si se te pierde el teléfono, ¿sí o no? Y ahí, chao, chao trabajo de campo y jalado en el curso, ¿sí? Ha pasado, ¿eh? Ha pasado, por más que yo doy esta recomendación, ha pasado. No, profesores, que yo lo iba a hacer mañana y al final el mañana nunca llegó y perdió la data. Algunas recomendaciones para la entrevista, ¿no? Contar con la guía de entrevista, no hay vuelta que darle. Si no hay guía de entrevista, no podemos hacer la entrevista, ¿no? Ahí está. Una guía de entrevista con preguntas agrupadas por temas o categorías con base a objetivos del estudio y la literatura del tema. Elegir un lugar agradable. Está complejo, profe, pues yo lo voy a hacer por teléfono. Entonces, indicar a la persona que trate de escoger un espacio agradable, adecuado para la entrevista. Obvio, tú también, ¿no? ¿Sí o no? No es que el problema seas tú, ¿no? A veces me pasa, ¿no? Yo estoy dando asesoría y, un profesor, no es que yo estoy en la sala y hay una fiesta, ¿sí o no? Oye, pero ¿quién es el interesado? Yo, pero eres tú, ¿sí o no? O sea, ¿quién tiene que generar todas las condiciones para que esto se lleve lo mejor? No, nosotros. Entonces, si el ruido viene de nuestro lado, ya será terrible, ¿sí o no? Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista. El ruido. Yo me acuerdo que un grupo hizo y cuando estaba traduciendo, era terrible traducir la entrevista. ¿Por qué? Porque se escuchaba mucho ruido de fondo, ¿sí o no? Entonces, esto puede ser un problema. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista. Claro, ¿por qué lo vas a entrevistar? ¿Para qué lo has llamado? ¿Sí o no? Solicitar la autorización para grabarlo. Y si es un video, grabarlo, ¿no? Tomar datos personales, ¿no? Claro, ¿te acuerdas en el cuantitativo, los datos sociodemográficos? Acá también hay datos sociodemográficos. Tienes que preguntarle, ¿no? La edad, el sexo, entonces tienes que preguntarle algunos datos sociodemográficos. Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y espontánea. Si es necesario, se modifica el orden y el contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista. Lo que te comenté, ¿no? En base a la entrevista, profesor, son 7 preguntas. Pero de repente tú cambias el orden. Pero tienes que hacer las 7 preguntas. Pero el orden lo vas a cambiar. Por algún motivo cambiaste el orden. ¿Sí? No interrumpir en el curso del pensamiento del entrevistado. Dar libertad a tratar otros temas que el entrevistado perciba que se relacionan con la pregunta. A veces la persona sí está hablando
Profesor, pues yo esa pregunta no la he hecho, pero está interesante lo que está diciendo. Y se enlaza con el tema. Déjalo, ¿no? Deja. Sí, no, pero ya está hablando cosas que no tienen que ver con mi investigación. Ya, busca la manera también de decirle, ah, ya, qué bien, ahora vamos a pasar a este punto. O sea, llévalo ahora, regrésalo a la cancha, como quien dice. ¿Sí? Con prudencia y sin presión, invitar al entrevistado a explicar o profundizar o aclarar aspectos relevantes. Atención flotante, ¿no? ¿Qué es atención flotante? Por ejemplo, atención flotante, a veces yo lo tengo que hacer, estoy mirando, estoy mirando el chat y tengo que mirar acá el chat, qué está pasando, me están preguntando algo, están levantando la mano, a mí tengo mis 34 participantes, ¿no? Todavía no llego a los 44 que tengo, entonces ¿no? Con todo lo que pasa en mi contexto. En la entrevista es igual, ¿sí? Tener la atención flotante, ¿no? Esto te va a permitir de la respuesta del entrevistado profundizar algunos aspectos que tú crees que es relevante. ¿Y cuando se dan cuenta los chicos? Cuando están traduciendo y ven un párrafo bien interesante y yo le digo, oye, ¿y eso? ¿Por qué no le pediste que profundizara? Uy, ¿verdad, profe? ¿No? Se me pasó. Suele pasar cuando somos novatos también, ¿sí? No hay problema, pero hay que tratar de evitarlo. Consideraciones. Cada pregunta viene una sola idea. Esto hay que tenerlo cuando tú ya tienes tu guión, ¿sí o no? Ya, pero observa, no ves que tu pregunta trate de recoger dos, tres ideas o varios conceptos. Va a ser complejo para la persona responder, ¿sí o no? ¿Sí? Si le preguntamos esto a alguien, ¿no? ¿Cree usted que la falta de agua conlleva problemas digestivos que requieren tratamiento? ¿Qué opinión tiene sobre las enfermedades por falta de higiene de lavado de manos? Aquí hay como tres preguntas, ¿no? Entonces, una pregunta, responde, una segunda pregunta y otra pregunta, ¿sí? Eso hay que evitarlo. Evitar preguntas que sugieren una respuesta. Revisa tus preguntas, mira, ¿sí? Con esto, por favor, chico cualitativo, revisen sus preguntas, profesor, y mejórala antes de enviarle al juez experto para que lo revise, mejor ahora se revisa y se da una mejor versión, ¿no? Esta pregunta, ¿qué medida tomó la última vez que su hijo tuvo diarrea? ¿Sí o no? ¿Por qué está mal esta pregunta? ¿Por qué está mal? Está bien, profe. Yo estoy preguntando qué medida tomó la última vez que su hijo tuvo diarrea. ¿Sí o no? ¿No? Pero acá yo le estoy sugiriendo que tome alguna medida, mire. ¿Sí o no? ¿Qué medida tomó? Que frente a la diarrea se toma medida, de repente la mamá no sabía y te dice, ah, bueno, yo hice esto, ¿no? De repente no hizo nada. Temas delicados requieren preguntas prudentes. ¿Cree usted que es malo discriminar a los homosexuales? ¿Cree usted que es malo? O sea, ya estás, de alguna manera, también incidiendo en su respuesta. Redactar en forma clara y concisa sin ambigüedades, ¿no? Esto te lleva cuando en una pregunta quieres abordar varios temas, ¿no? Y ahí caemos pues en contradicciones. Redactar los ítems considerando los sujetos de investigación. Ah, mira, yo voy a redactar una guía para adolescentes, entonces tengo que mirar pues la edad, el sexo, los años de estudio, el nivel cultural, profesión. No hacer preguntas utilizando por qué, no evitar el uso del por qué. Estas son las repreguntas, ¿no? Estas son repreguntas, ¿no? Cuando tú estás en atención flotante, puedes hacer estas repreguntas. Cuando estás en atención flotante, ¿no? Pero la atención flotante no, eso se llega como un proceso. Algunos puede ser que la tengan ya desarrollada su atención flotante, pueden ser, ¿no? Por ejemplo, uno hace esta primera, esta es tu pregunta en tu guía, mira. Esta es la pregunta en la guía, ¿no? Del modelo. Y estas tres preguntas que salieron por atención flotante. ¿Por qué crees que te contagiaste de tuberculosis? La persona responde, por pobre. Por no cuidarme, me contagié de tuberculosis. ¿No? Ah, ¿no? Por pobre, dicen. Eso me llamó la atención, ¿no? Ah, ¿cómo así por pobre? Ah, ser pobre es una maldición, te discriminan. ¿Y cómo te discriminan? Y ahí, ¿no? Va. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Sí o no? ¿Sí?
Entonces, cuando uno tiene atención flotante, o llega a generar esta competencia, ¿no? Salen hermosas entrevistas, ¿no? Por eso algunos recomiendan este tema de las preguntas complementarias, ¿no? Porque a veces también tener la atención flotante en todo momento, no, pues a veces es complejo. Entonces ya tienen, como dicen, las preguntas secundarias, ¿no? Que uno la puede sacar en cualquier momento. Entonces, chicos, chicos quali, esto sería de alguna manera pues un modelo de cómo sería su guía de entrevista, ¿no? Cómo debe estar armadita su guía de entrevista ya final, ¿sí o no? ¿No? Este es un esquema, ¿no? De una guía de entrevista semiestructurada, ¿no? Datos de la entrevista, la fecha, el lugar, hora de inicio, hora de término, información clave, ¿no? Edad, estudio, estado civil, etcétera, ¿no? Algunas preguntas de repente para romper el hielo, ¿no? O no lo estés pensando en ese momento, acá puedes poner alguna pregunta, ¿no? Y luego ya las preguntas de la guía, ¿no? Acá está. Cuéntame acerca de tu relación de pareja. Ahí está la pregunta de la guía. Segunda pregunta, ¿estabas de acuerdo con tener esa experiencia? Ahora, puedo ir con preguntas complementarias. Algunos dicen que hay que tener preparado también preguntas complementarias, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando solo a este nivel, con preguntas guía nada más. Al menos ir con buenas preguntas guías y tener la atención flotante, como les comentaba. Estos son tipos de preguntas, creo que también lo hicimos ya en un momento anterior, ¿no? A ver, preguntas descriptivas, son las más sencillas. Deben estar al comienzo las preguntas descriptivas, ¿sí? Preguntas estructuradas son las que ya comienzan a indagar aspectos relacionados a los conocimientos, actitudes, creencias que pueda tener la persona. Las preguntas de contrastación son comparación, ¿no? Tú le das dos elementos visibles a la persona para que pueda comparar y sobre esa comparación la persona pueda de alguna manera pues plantear los aspectos propios pues, de su vivencia, su experiencia, su opinión, su sentimiento, ¿no? En base a tu experiencia durante tu gestación, ¿me podrás decir si es que ¿qué es mejor o más conveniente, ¿no? ¿Tomar suplementos o comer alimentos? Que contraste, compare, que responda. Y estas preguntas son de juego de roles, ¿no? Como es un juego de rol, tú le dices a la persona que estás entrevistando que se ponga en lugar de otra persona y en base a eso te responde la pregunta, ¿no? Ese es el juego de roles. Y luego de tener ya tu guía de entrevista, ¿no? Viene lo que le llaman el uso del pretesteo, ¿no? ¿Qué es el uso del pretesteo? Permite al entrevistador saber cómo se va a comportar esta guía de entrevistas frente a una entrevista real, ¿sí o no? No frente a lo que te dijo tu profesor, lo que te dijo el juez experto, sino cómo se comportan realmente tus preguntas. Y cómo te comportas tú en la entrevista también, ¿no? Da una idea de cómo se desarrolla la entrevista y cómo se comporta la herramienta de investigación. Puede ayudar a evidenciar si la cantidad de preguntas y el tiempo de cada entrevista está dentro de lo establecido. Ayuda a identificar y notar todas las dificultades o malentendidos que puedan ocurrir durante la entrevista, ¿no? Es como una prueba piloto este pretesteo. Y por último, chicos cualitativos, este es el modelo de solicitud, ¿sí? Que ustedes tienen que armar para validar su guía de entrevista, ¿sí? ¿Quién va a validar su guía de entrevista? Lo tienen que validar mínimo dos personas, mínimo, máximo tres, ¿sí? Cuando digo dos personas o tres personas, no me refiero pues a papá, mamá y hermano, por si acaso, ¿sí? Si yo estoy haciendo una investigación sobre experiencias de vida en personas mayores que residen en un centro geriátrico, entonces, ¿quién pueden ser los jueces? De repente un médico, ¿no? Que tiene una especialidad en geriatría, un juez experto. Por ser una enfermera que haya trabajado también de repente en un servicio de geriatría puede ser, ahí está, ¿no? Sí, o sea, tienen que ser personas que se desplacen en el campo en el cual es tu investigación. No puede ser simplemente, bueno, escojo tres personas y que ellos revisen la entrevista. La finalidad de los jueces expertos es que mejoremos la validez de nuestras preguntas. Esa es la finalidad. Tú eras profe, pero usted la ha revisado. Pero yo soy una persona que ha revisado.
tú eres un investigador, tú también me has ayudado a revisar, ¿no? Pero hay que tener otros ojos, otras miradas, y de esa manera mejoramos la calidad. Entonces, en este modelo, es un modelo donde haces una solicitud, ¿no? Indicas tu título, indicas cuál es tu objetivo, ¿no? Le pides el favor. Para esto no se paga, por si acaso, ¿ah? ¿No? Esto es un favor, no se paga, ¿no? O sea, ¿cuánto va a costar eso? No. Si alguien te pide dinero por esto, mejor ahí no déjalo. Pasa a una segunda persona. Y le entregas también tu matriz de operacionalización. ¿Te acuerdas? La matriz que hiciste, donde están tus preguntas, la pregunta que tú has hecho, y luego le entregas ahí la pregunta de nuevo con su observación y recomendación del juez y propuesta de pregunta. ¿Qué juego llenar? Me parece una excelente pregunta. Esta pregunta me parece que se está duplicando. Mejor, ¿por qué no la cambias con esta pregunta? Y él te puede poner acá la pregunta. Y así, se acabó. Esa es la guía de entrevista. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta o pregunta? Profe, una consulta. En mi caso, mi cuestionario no es internacional ni es hecho acá por una universidad peruana, pero y en la validez decía que habían hecho una especie de prueba de piloto. ¿Y usted cree que es necesario que yo también haga eso? Yo creo que es necesario que el grupo haga su prueba piloto. ¿Con qué población era? ¿Con En qué mi caso población era con era? madres. ¿Con quién? Con madres que tengan hijos lactantes. Madres con hijos lactantes. Ajá. Yo creo que sería importante que hagan una prueba piloto. O sea, es un instrumento validado en el Perú, o lo han hecho en el Perú, han hecho una prueba piloto. Creo que la prueba la han hecho con una población de madres del hospital, de Villa María María del Auxiliadora. Triunfo, de María Auxiliadora, ¿no? Sí, ¿No? ¿Con cuántas madres hicieron? ¿200 creo? casi 300. Casi 300 madres. Ya, pero hay información, te indican ahí, vuélveme a actualizar, por favor, Richard, el, Sí, no en la solo que, validez. no solo que han hecho prueba piloto, sino vamos a decir, sí, los criterios estadísticos, el alfa de Cronbach, ¿no? Del instrumento. Bueno, en sí es lo que tengo acá, según el instrumento, es que lo elaboraron con especialistas del tema. Al principio había 35